Hola, hoy nos sumergimos en el capítulo 5 del libro de Números, un texto que, bueno, nos mete de lleno en las reglas que definían la vida de la comunidad israelita. Cosas como la pureza, cómo reparar daños y un procedimiento muy particular para lidiar con los celos y la sospecha. Bastante intenso. Exactamente. Es un capítulo que establece límites muy claros, ¿no? Tanto físicos como morales. La idea era preservar la santidad del campamento, que era visto como el espacio donde Dios, digamos, residía entre ellos. Y también, bueno, aborda cómo se resolvían conflictos y sospechas serias, de esas que podían romper la armonía. Sí, empecemos por ahí, por la pureza. El texto ordena separar del campamento a ciertas personas, aquellas con afecciones de la piel, flujos corporales o que hubieran tocado un cadáver. Y la razón que da es explícita, para no contaminar el lugar santo. Esto, claro, tenía un impacto social fuerte para los excluidos. Claro, subraya esa conexión vital en su forma de ver el mundo, entre pureza física, la pureza ritual y la presencia de Dios. Después, el capítulo pasa a la restitución. O sea, si alguien cometía una falta contra otra persona y con eso faltaba la fidelidad al Señor, bueno, era culpable. Tenía que confesar, devolver íntegramente lo que había dañado y añadirle un quinto de su valor. Ajá, un 20% más. Un enfoque en reparar el daño más que solo castigar, ¿verdad? Exacto, eso es clave. Y hay un detalle interesante sobre esa reparación. Si la persona perjudicada, digamos, había muerto y no tenía parientes cercanos, ¿qué pasaba? Bueno, en ese caso, la restitución se entregaba al sacerdote. Él actuaba como representante de Dios, por decirlo así, y esto iba junto con una ofrenda de expiación, un acto para restablecer esa relación con Dios que también se había dañado. Entiendo. Ese vínculo entre el daño a otra persona y la ofensa a Dios es central. Totalmente. Pero bueno, el capítulo da un giro hacia algo todavía más complejo y cargado emocionalmente. Aquí es donde la cosa se pone, se pone densa. La segunda mitad del capítulo detalla la llamada ley de los celos. Plantea una situación muy difícil. Un esposo sospecha que su esposa le fue infiel, pero, y aquí está el quid, no tiene pruebas, no hay testigos. ¿Cómo se manejaba esa incertidumbre? Sí. Lo que describe el texto es un ritual muy específico, casi como un juicio por ordalía, ¿no? Una forma de buscar una resolución divina. El esposo llevaba a su esposa ante el sacerdote y traía una ofrenda muy particular. ¿Qué ofrenda era? Era una 10ª parte de un efa, una medida de la época, de harina de cebada. Pero fíjate, sin aceite ni incienso. ¿Y por qué tan austera? El aceite y el incienso solían estar presentes. Exacto. Se le llama ofrenda recordatoria que trae a la memoria la iniquidad. La falta de aceite e incienso, que normalmente simbolizan alegría o favor divino, resalta la gravedad del asunto, la naturaleza sombría de la acusación. O sea, no es una celebración, sino que confronta una posible falta muy seria. Entiendo. El ritual en sí parece muy potente, muy simbólico. Muchísimo. Usaba elementos clave, agua santa, que se mezclaba con polvo del suelo del tabernáculo. Del santuario que representaba la presencia de Dios. Exacto. Y luego venía un juramento muy solemne que administraba el sacerdote. A la mujer se le soltaba el cabello, se le ponía la ofrenda en las manos. Y el sacerdote sostenía el agua amarga que trae maldición, dice el texto. Eso es. Lo central era que la mujer bebiera esta mezcla. La amargura, probablemente, simbolizaba las consecuencias del pecado. Antes de beber, se le advertía muy claramente. Si era inocente, el agua no le haría daño. Pero si era culpable, se invocaba una maldición divina, con efectos físicos muy notorios, según el texto. El vientre se le hincharía y el muslo se le secaría o descarnaría. ¡Qué fuerte! Y ella debía decir amén, amén, aceptando las condiciones del juramento. Así es, afirmando que aceptaba ese juicio. Además, dice que las maldiciones se escribían y luego se lavaban en esa misma agua amarga antes de que ella la bebiera, como si se disolvieran en el agua que iba a probar su inocencia o culpabilidad. Exacto, un acto ritual muy cargado. El resultado, según lo narra el texto, era directo, una manifestación casi inmediata.
Si era culpable, sufría esas consecuencias físicas y se convertía en una especie de maldición social, un ejemplo negativo. Si era inocente, quedaba vindicada. Y curiosamente, el texto menciona de forma explícita que sería fértil, que podría tener hijos. Es un procedimiento que hoy, bueno, nos genera muchísimas preguntas, sin duda. Muy alejado de nuestra concepción de justicia. Sin duda. El texto termina diciendo que el esposo quedaba libre de culpa por iniciar el proceso, pero la mujer, si era culpable, cargaría con su pecado. Así es. Y aclara que esta ley aplicaba tanto si realmente había habido infidelidad como si solo era una fuerte sospecha del esposo, un espíritu de celos, como dice. Entonces, resumiendo un poco todo esto, número 5 nos da una ventana fascinante a cómo se intentaba mantener la santidad y la cohesión en esa comunidad. Vemos reglas de pureza ritual que implicaban exclusión. Vemos cómo se buscaba reparar los daños con ese enfoque restaurativo que mencionabas y culmina con este ritual tan complejo y sorprendente para manejar la sospecha de infidelidad cuando no había pruebas humanas. Ciertamente, nos muestra cómo una sociedad antigua lidiaba con algo tan humano como la incertidumbre profunda, la sospecha que puede corroer y la necesidad imperiosa de encontrar verdad y resolución, especialmente en algo tan central y emocional como el matrimonio. Deja pensando, ¿no? Mucho. Nos deja pensando qué mecanismos, quizá más sutiles o diferentes, usamos hoy cuando la evidencia humana no alcanza, cuando buscamos certeza o justicia en situaciones de duda profunda en nuestras relaciones. Apelamos a la fe, a la intuición, a otras instancias. Una reflexión que, como dices, va mucho más allá de este texto antiguo. Definitivamente. Una pregunta que resuena todavía hoy.